cosas que no le están saliendo bien al presidente, hay una que le preocupa muchísimo. No es el combate a la inseguridad, no es el combate a la corrupción, es que en la carrera por el 2024, las corcholatas a las que más les apostó se están devaluando. Repitió hasta el cansancio que no iba a meterse en la sucesión presidencial, pero ya no hay tapados. Yo soy el destapador. Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nale. No tengo ningún preferido, a ninguna preferida. todo el mundo sabe que la preferida es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque López Obrador quiere lealtad a ciegas. Quiere a alguien que pueda controlar sin problema cuando él ya no sea presidente. Y Claudia Sheinbaum es ideal para eso. Es la incondicional, la que no espera nada más que una candidatura presidencial. La que ha sacrificado sus ideas y su propia personalidad para convertirse en un mal clon que hace y dice lo mismo que el presidente, pero que no tiene su empuje. Se acabó la corrupción. Nada de permitir la corrupción. No va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir. Actúa igual hasta en mal manejar las crisis. ¿Se acuerda cómo Sheinbaum se dijo víctima de un complot y evitó disculparse cuando se supo que en la pandemia su gobierno aplicó tratamientos experimentales de ivermectina a la gente sin pedir su consentimiento, ni advertir sobre los efectos secundarios? Tampoco se disculpó después del derrumbe de la línea 12 del metro. Murieron 26 personas. Contrató expertos independientes para investigar, los presentó con bombo y platillo, pero cuando estos expertos concluyeron hace unos días que su gobierno era corresponsable de la tragedia por falta de mantenimiento al metro, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Los descalificó. DNB es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad que opera en más de 100 países, es una empresa líder en el mundo. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, de un conflicto de interés que nosotros detectamos. Pero el mayor problema de Claudia Sheinbaum es que no pega como candidata, no conecta con la gente. Pues obviamente no tiene el carisma, el arrastre de López Obrador, y pues eso es algo que no se puede heredar. Además, como operadora política salió malísima. En 2021 perdió la mitad de las alcaldías y este año, en la revocación de mandato, no logró que votara ni el 20% de la gente en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum es la responsable casi de haber entregado la Ciudad de México, bastión del obradorismo, a la oposición. Por eso las encuestas de presidenciables ponen a Ebrard por arriba de Sheinbaum. Pero no crea que está arriba porque Ebrard tenga un gran desempeño. No, Ebrard está arriba porque a ella le está yendo mal. Y porque él, pues a lo mejor tiene más colmillo político. Ebrard también arrastra el tema de la línea 12, pero ha logrado capotearlo, mostrándose como el apagafuegos favorito del presidente. Se ha vuelto experto en tragar sapos cuando López Obrador se lo salta sin misericordia, regala embajadas que son de Ebrard, ¿no?, para pagar favores políticos, emite comunicados insultando al Parlamento Europeo y ni a Ebrard le avisa, hace de todo con tal de mantener contento a su jefe, pues porque sabe Marcelo Ebrard que eso es lo que le conviene si quiere la candidatura. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Qué tan falso se ve eso, ¿no? La bronca con Ebrard es que pues no es un imán entre las masas de electores. Los radicales de Morena no lo quieren y sobre todo Marcelo Ebrard no es el plan B de López Obrador. El presidente lo mantiene cerca, sí, pero constantemente lo hace a un lado porque no termina de confiar en él. Ha desfilado por tantos cargos pues que la verdad López Obrador no le puede ofrecer nada más y no lo ve como alguien que pueda seguir controlando si asume Ebrard el poder. Bombero sí, pero marioneta quién sabe. Ebrard sabe muy bien que no es el consentido, pero acepta el desdén con tal de seguir en la carrera
y está dispuesto a hacer lo que sea para llegar hasta donde se pueda. Va a haber una encuesta para determinar quién va a ser la o el candidato. Pero ustedes están ahí. Yo ahí estoy ya. El verdadero plan B de López Obrador es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Otro incondicional que el presidente se sacó de la manga y que como candidato, pues la verdad tiene más desventajas que ventajas. Se ha dedicado a dinamitar los puentes que había construido con todos los sectores, bueno, hasta con sus compañeros de gabinete. Tampoco es como que tenga carisma político. Tampoco es como que se le reconozca por su gran trabajo. Imagínense, viene de ser gobernador de Tabasco, su tierra natal, la tierra natal del presidente, y ni en Tabasco lo quieren. Tiene que salir a ayudarle López Obrador para que le aplaudan. Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Se acuerda cómo criticaba López Obrador a los funcionarios del PRI por usar aviones y helicópteros del gobierno para asuntos que no eran del trabajo? Bueno, pues se le olvidó. Ahora que el secretario de Gobernación usó un avión de la Guardia Nacional para trasladarse a los estados donde Morena estaba haciendo mítines para la revocación de mandato. Coahuila dirá, no está solo Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Sonora! ¡Viva Sonora! ¡Que sí, viva señor! López Obrador! Entonces no violó la ley, nada más aclarar. No voy a dar declaraciones. El sábado habló muy bien. Andaba bien animado el sábado, pues denos una declaración. Lo regañaron. Esas son las tres principales corcholatas del presidente. Y él mismo reconoce que si se le cae su favorita, si se le cae Claudia Sheinbaum, pues que ya tiene relevo. Está siendo sometida a fuertes presiones. Yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, como le tengo confianza para que no vayan a estar interpretando. Le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo. Bueno, ya ve que había otras corcholatas, pues que la verdad no tienen oportunidad. Tatiana Cloutier, Rocío Nale, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma. Yo creo que saben muy bien que entraron a la lista de relleno para que el presidente pudiera presumir que la caballada estaba gorda. Siempre dicen que están enfocados en su trabajo, que no piensan en la sucesión presidencial del 2024. Ah, bueno, y está también la corcholata que no es corcholata. El suspirante al que López Obrador dejó fuera de la lista y que él está tratando de meterse a la lista de la sucesión y lo dice abiertamente, en serio y en broma. Para los Santos Reyes es una candidatura presidencial. Ricardo Monreal es el coordinador de Morena en el Senado, pero López Obrador lo ve pues, casi como el enemigo en casa porque ha cuestionado muchas de sus decisiones. No se sienta a negociar con él. Ahorita, por ejemplo, que estaban hablando que si quitaban al fiscal Gertz, nada. Es un operador político que prefiere tener dentro de Morena, porque afuera le puede resultar más peligroso. Y si algo repite y repite Monreal es el costo que podría pagar el partido del presidente si hay corcholatas inconformes. La disputa interna para la selección del presidente de la República es inevitable, va a ser en Morena. Si hay métodos democráticos de selección de candidatos, no te permite irte, sino que te quedas aunque pierdas. Si confirman que van a hacer encuestas en su momento, ya veremos. Entre más cerca están de López Obrador y de su discurso, más se acercan a la candidatura, pero más se alejan de ganar la elección. O sea, por hablarle a los duros se olvidan de hablarle al país. El único consuelo del presidente es que en la oposición tampoco hay mucho de dónde elegir. Están ellos, los conservadores, muy menguados. ¿No más los conservadores? Están menguados todos. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Desde que el fin de semana circuló un video en donde estuvieron muy cerca de chocar dos aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México, hemos estado hablando
del rediseño del espacio aéreo en México y lo mal que se ha hecho esto y quién se tiene la culpa de que esto pueda pues, atemorizar y generar miedo en la gente que utiliza los aviones en el país. Hoy para hablar de este asunto nos acompañan en Latinus el capitán Ángel Iturbe Strop. Él es el secretario de organización del Sindicato de Controladores de Tráfico Aéreo. Ya ve que se ha dicho que los controladores no están capacitados, los controladores son los responsables de todo esto. Y luego está también con nosotros el capitán Heriberto Salazar Eguiluz, quien es el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Muchísimas gracias, capitanes, por estar con nosotros. Y yo creo que la primera gran pregunta es, ¿qué es eso del rediseño del espacio aéreo? Porque se hizo bien, se hizo mal, así, explicado con manzanitas, capitán. Bueno, el rediseño del espacio es alinear las rutas, hacerlas más eficientes. En el espacio aéreo existen rutas que están perfectamente trazadas, delineadas. Mucha gente pensaría que en el cielo no hay calles, pero sí hay calles, ¿no? O sea, un avión no puede volar por donde le dé su regalada gana. Y el diseño de las rutas se hace con base a la demanda de servicio en ciertas áreas, qué aerovías se necesitan, cómo se deben de implementar, pero no es una cosa sencilla, no es como hacer una urbanización de un lote para una colonia. Necesitan intervenir muchísimos especialistas de diferentes áreas. Hay normatividad internacional a través de la OASI, recomendaciones, cómo se debe hacer. Es un proceso largo. Es un asunto técnicamente muy serio. Para ustedes, los pilotos, no es irse por donde quieran, ¿no? O sea, les tienen que decir por dónde pueden dar vuelta, cómo acercarse a la pista, cómo aterrizar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en el caso de México y de todos los aeropuertos importantes o con un cierto número de tráfico, hay llegadas y salidas normalizadas. Esto es para ordenar el tráfico ya en la llegada. En un aeropuerto que no tiene tráfico no es tan necesario algo tan específico. Puede haber vectores, puede ser una llegada visual, una llegada convencional sin mucho. Pero en el caso de donde hay mucho tráfico, como la Ciudad de México, se necesita ordenar el tráfico para que lleguen a la pista y salgan de la pista de una manera ordenada. Y en sí, eso es lo que hace lo que se hace en el espacio aéreo del que hablamos, de la Ciudad de México, que es lo cercano al terreno y al aeropuerto. Entonces, lo que entiendo es que al rediseñarse el espacio aéreo, lo que se hizo fue las calles imaginarias en el cielo por donde pasan los aviones. Algunas se les cambió la dirección, otros se les cambió el sentido, se hicieron nuevas calles, es decir, se armaron nuevas rutas en el cielo. ¿Qué tal se hizo eso, capitán? Bueno, el primer asunto es que no sabemos exactamente ni cómo lo hicieron, ni con base a qué. ¿Quién lo hizo? Bueno, el director de CENEAM fue el que trató de implementar esto con el pretexto de que él era un experto egresado laboralmente de la Organización Internacional de Aviación Civil, aunque su tema no era ese, muy específico de su trabajo, pero pues se trató de vender para obtener algún puesto o algo porque ya se había jubilado, no así, y vendió esa idea de que iba a reorganizar. Oye, pero él es un funcionario público, él lo pone el gobierno. Sí, por supuesto, por supuesto. Y él vendió la idea de que esto se iba a hacer para permitir que el aeropuerto Felipe Ángeles funcionara en convivencia con el aeropuerto Benito Juárez. Así es. Pero no permitió el asesoramiento, la idea, la crítica, el apegarse a las normatividades internacionales para hacer lo que quería hacer. O sea, obviamente aquí el margen de error tiene que ser cero, pues, ¿no? O sea, no es como que cambies el sentido de una calle, que si chocan dos coches, chocan y esperas que no pase mayor cosa. Si chocan dos aviones es otra historia, ¿no? Así es. Entonces, todo ese proceso no se llevó a cabo. O sea, lo hizo mal este funcionario. Lo hizo pésimamente mal. Entonces, nosotros, todavía hay muchas cosas que no se han manifestado probablemente. Este es el señor que acaba de renunciar, el que nos está diciendo. Así es. Que renunció hace unos días. Así es. Después del incidente. Correcto. Desde hace mucho tiempo se dijo que esto podía pasar. O sea, yo recuerdo desde que se estaba debatiendo sobre si el aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto de Santa Lucía, también ni Felipe Ángeles se llamaba, recuerdo que hubo muchas advertencias de que esto podía pasar, de que podía haber broncas en el espacio aéreo. No se tomaron, se desoyeron esas advertencias, no se tomaron en cuenta. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, la información... O sea, se veía venir esto, ¿no? La información ahí está. Las medidas que se tomaron no fueron las apropiadas y eso se evidencia con la cantidad de incidentes que ha habido. Nosotros lo estamos denunciando desde que supimos de la planeación de la reorganización del espacio aéreo.
Nos ofrecimos como sindicato, somos los especialistas, es un sindicato gremial como el de pilotos. Nadie nos va a venir a decir lo que nosotros estamos haciendo diariamente, pero nosotros sí le podemos decir a las personas que no están en esa actividad cuáles son nuestras experiencias, podemos hacer críticas de algunos puntos y podemos hacer sugerencias. Nunca nos quisieron escuchar. Finalmente tuvimos que estar haciendo reportes oficiales a través de documentos de todo lo que estaba pasando, pero tuvo que venir una intervención extranjera a través de documentos y recomendaciones como el de IFALPA, como el de OASI, finalmente también el del colegio, para hacer ver qué era lo que estaba sucediendo, qué era urgente hacer, y ya se está haciendo. Lo que está sucediendo ahora, ¿puede operar el AIFA? Sí, sí puede operar. Nosotros no decidimos dónde se hacen los aeropuertos. Los aeropuertos es donde los demanda la gente, donde los demanda el servicio. Nosotros como controladores, nuestra obligación es dar servicio de control de tránsito donde estén los aeropuertos. Aquí, donde los pongan. Así es, si lo ponen arriba del castillo de Chapultepec, nosotros vamos a dar el servicio. ¿Cómo va a ser? Eso sí ya depende qué conflictos se van a generar con la cercanía del aeropuerto. Tendremos que alternar llegadas y salidas, y es lo que va a pasar con el aeropuerto AIFA. Nunca nos hemos opuesto a nosotros. Eso es una mentira. Sí se han incrementado mucho los peligros, se han incrementado mucho los incidentes aéreos a partir de este rediseño del espacio. Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo definitivamente. Nosotros ¿cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? Nosotros calculamos que en un 300%. Es decir, si hablamos en un momento de 30 reportes, de 30 incidentes que son reportados a través del sistema SMS, o a veces hasta anónimamente nos hablan a nosotros los compañeros, porque en ese ambiente de terrorismo laboral que hay dentro de CNA, nadie puede hablar, ni comentar, ni criticar, porque inmediatamente o lo corren, como estamos corridos varios, o le cambian a los turnos, lo cambian de estación. Entonces no sabemos exactamente cuántos incidentes ha habido. Y cuando le pedimos la información a CNEAM, la niega. Es más, le niega la información a la propia autoridad. La autoridad recibe el reporte. Se están maquillando la realidad. La están ocultando. No se trata de hallar culpables, a no ser que hubiera negligencia criminal, involucrado drogas, alcoholismo, alguna cosa así. Pero de entrada lo que es el objetivo es que todos reportemos cualquier incidente, se hagan estadísticas, se haga seguimiento, se hagan investigaciones y se hagan recomendaciones para evitar. ¿Es un desastre el espacio aéreo? Yo no diría que un desastre, porque hay dos factores muy importantes por los que la seguridad se sigue manteniendo. El binomio piloto-controlador. Los pilotos, los que están aquí, por supuesto, los pilotos no van a hacer nada que los vaya a poner en peligro intencionalmente. Incluso sabiendo cómo están las condiciones, tienen mayor cuidado en lo que está pasando. Y el otro son los que somos los controladores. Nosotros tampoco vamos a hacer intencionalmente nada que pueda poner en peligro la vida de los seres humanos. Nosotros manejamos diariamente, sin exagerar, cientos de vidas humanas se ponen en nuestras manos. Parte de nuestra profesión es ese, el respeto a la vida. Obviamente hay errores. Faltaría analizar lo que tanto escándalo ha hecho ahorita, que es el incidente del sábado. Pero hay muchísimos factores. Una investigación de ese tipo no se tarda menos de 1, 2, 3 meses. Este rediseño del espacio aéreo, a ustedes los pilotos, los puso en una situación complicada, los puso entre la espada y la pared, los obligó a correr ciertos riesgos. Yo no lo pondría en correr el riesgo. Sí fue complicado porque, bueno, primero déjame, te platico otro punto. En Oasis también se dice, si algo funciona, no lo cambias. Y las llegadas anteriores funcionaban, no había por qué arreglarlas. Lo que había que hacer era una tecnología, introducir esta tecnología satelital que México tenía 20 años de atraso en haber puesto eso. Pero con esa excusa fue lo que se hizo para crear el espacio, esta área sobre Santa Lucía. Ahora, cuando pasa todo este cambio, nosotros estamos acostumbrados a volar cualquier tipo de aproximaciones, porque lo mismo vamos a Shanghái que a la Ciudad de México o a Chile o a donde me digas. Pero lo que sí es que teníamos más cuidado porque de lo que nos publican rara vez se hace completo, porque te cambian velocidad, te cambian altitudes, te están dando patrones de espera antes de llegar. Esto es que te ponen a dar como vueltas, que de repente ahí ven los pasajeros que estamos dando vueltas, y es que estás haciendo tiempo para que te metan en la secuencia. Y todo esto nos puso en alerta porque estábamos gastando más combustible del planeado. Es decir, si me dices un vuelo de México a Japón con todo lo que puede, jamás llevamos combustible extra.
porque el plan de vuelo es muy exacto y vas a gastar del origen al destino, están calculados los vientos y llegas allá y te dan vectores directos para entrar a la pista. Cuando vienes a México, siempre es una demora mínimo de unos 10 para arriba minutos por el tráfico, sin importar la hora. Lo mismo pasaba que llegaras a las 3 de la mañana que en la tarde. Y esto es que los procedimientos ponen también al controlador de a pie, vamos a llamarlo, el que tiene el micrófono, el que tiene que hacer lo que le dijeron, lo ponen en que no es tan fácil acomodar a los aviones ahí por sus procedimientos, que en esta parte coincidiría un poco que lo que es un relajo es CENEAM en sí, porque los controladores son seres humanos como los pilotos y tratamos de hacerlo mejor, pero lo que tenemos que hacer es lo que está complicado. En el diseño, como lo cambiaron, lo alejaron de las pistas el enfilamiento final, que eso no es malo, pero ahora lo acercaron a las montañas. Yo diría que con los márgenes de esta navegación, que tiene que ser muy poco. El otro día saca la Federación Internacional de Pilotos un comunicado, pues, que a uno como inexperto lo lees y sientes que es brutal. O sea, dice, te ponen a dar vueltas en espera, llévate combustible extra porque no sabes qué va a pasar en la Ciudad de México. Luego te van a dar instrucciones que no vas a entender porque no dominan el lenguaje técnico, no están lo suficientemente capacitados los controladores aéreos. Han habido varios incidentes en donde hay aproximación a tierra, con lo cual pues, hay riesgo de un accidente. Y en una frase que a mí me parece brutal, termina diciendo esta Federación Internacional de Pilotos, si te dan una instrucción que no te suena, no le hagas caso y sigue tú tu propio criterio. Es decir, uno como usuario, como pasajero, lee este comunicado y te preguntas qué está pasando en el aeropuerto, en la zona aeroportuaria de la Ciudad de México, a partir de la entrada en funcionamiento de Santa Lucía, que está pasando esto y ahí está comunicado a todos los pilotos del mundo. Sí, ahora, yo no lo ligaría solamente a la entrada del aeropuerto de Santa Lucía. Yo lo ligaría con el rediseño del espacio. Sí, sí. Porque hoy Santa Lucía, con 6 aviones de salida y 6 de llegada, realmente eso no causa ningún problema para los controladores. Hasta hoy eso es muy poco. Si logran hacer esto, que se quieren llevarse 100 vuelos, eso ya cambiaría un poco porque ya es un mayor tráfico. Y la forma de enfilar que tienen, enfilar es cómo forman a los aviones para llegar. Podría ser, bueno, va a ser mucho más complejo con estos 100 vuelos de llegada que como están hoy con las separaciones. Algo se tiene que hacer, ¿no? Capitán, a ustedes los controladores aéreos se les ha señalado como responsables del incidente que se vio en video el fin de semana en estos 2 aviones de Volaris en la Ciudad de México, pero también se ha dicho no están lo suficientemente capacitados, no los capacitaron. ¿Qué es lo que dice usted frente a eso? Sí, en efecto hubo una falla en la capacitación con este rediseño del espacio. Hay una problemática muy compleja, ¿no? No es un solo factor. Para que suceda un incidente o un accidente deben de confluir un montón de razones y ver cuáles son las principales, cuáles son laterales y cuál es la causa principal. Para eso tienen que intervenir muchas gentes y se tiene que hacer un trabajo de investigación muy amplio. Aquí ya de entrada ya señalaron como culpable al controlador. La evidencia que está en el video, pues eso es lo que enseña, ¿no? No podemos juzgarlo de otra forma, pero hay que ver lo que está atrás del video. Pero no estoy tratando de exculpar al controlador, son cosas independientes. La capacitación ha sido pésima en CENEAM, porque es una capacitación de mentiritas, eso tengo que decirlo así. Nos mandan unos cursos por video, tú ves el video, el curso es un instructor que está leyendo un manual así, y luego te mandan para que hagas el examen y hasta las respuestas. ¿Para qué? Para cubrir el requisito que tiene CENEAM como prestador del servicio de demostrarle a la autoridad que está manteniendo en cursos a los controladores. Eso es evidente. En el asunto, lo de Perdón, esto es que, a ver, usted me decía hace un rato, tienen ustedes en sus manos miles de vidas al día. Así es. Que no les den la capacitación adecuada. Me parece, ¿esto qué es por la austeridad? ¿Esto ha pasado siempre? ¿Esto es de este gobierno? Yo creo que es negligencia. Es negligencia. Tampoco yo sé cómo manejan el presupuesto en CENEAM, cómo
si los diputados con perspectivas políticas, económicas o sociales asignan el presupuesto para que funcione CENEAM, no sé cómo lo manejan, son cuestiones absolutamente administrativas, pero debían de tener como punto de referencia primero satisfacer lo más importante, que es la seguridad aérea. Una vez de ahí que partan con su presupuesto como quieran, no sé cómo lo hacen, pero sí efectivamente la capacitación es muy deficiente, el centro de capacitación de CENEAM también es un centro a donde se permeó ahora con esta administración la corrupción, casos de acoso sexual, amigos y parientes que llegan como controladores sin tener ni los conocimientos ni las habilidades. En fin, ¿Y esto me dices en esta administración? En la que acaba de terminar el día de ayer. No sé si el que venga ahora vaya a tener la sensibilidad, la inteligencia, la modestia sobre todo de escuchar a quien le está dando consejos o críticas constructivas. O sea, que quizá lo que más preocupa, capitán, es que se ha politizado algo que, por lo que me dicen ustedes dos, tendría que ser total y absolutamente técnico, ¿no? O sea, es decir, esto no tendría que ser político, tendría que ser total y absolutamente técnico y se ha hiperpolitizado, ¿no? Desde las mañaneras se ha politizado el espacio aéreo. Sí, y fíjate que en esto que comentas, creo que hay que verlo un poquito más amplio, porque parte de esto de los adiestramientos que se comenta, hay una agencia responsable en verificar esto, que es la AFAC. Y hay una dirección de control que parte de lo que estamos degradados es porque no se puede hacer la supervisión, que es obligación dentro de este sistema, hacerla por parte del gobierno, como lo hacen a los pilotos y a las líneas aéreas, tienen que supervisar también a CENEAM. Y eso pues aparentemente no se ha dado. Entonces ahí hay una persona responsable también, desde la parte de la AFAC, de la Agencia Federal, que debería de estar revisando esto, que se haga como debe de hacerse. Esta degradación, nada más para recordar, es que México tenía el nivel 1 de seguridad, la Ciudad de México tenía nivel 1 de seguridad, como lo tiene prácticamente todos los aeropuertos importantes del mundo. La verdad es que no parece ser tan difícil es el país, ¿no? tener el nivel 1, el país, en términos de seguridad aérea. Nos bajaron a nivel 2, que es paupérrimo. O sea, hay un grupito de países que son casi estados fallidos, ¿no? Los que están en ese nivel 2, y es ahí donde estamos en México en materia de Sí, y esto es parte de ese sistema que está fallando. En la aviación se maneja algo que le llamamos el SMS, el Sistema de Gestión de Seguridad, y aquí siempre te preguntas por qué pasa algo. En el caso específico del evento del controlador del sábado, efectivamente él cometió el error, porque no lo puede cometer el director no tiene un micrófono. Digo, cuando hay un accidente de aviones, los pilotos tenemos una gran responsabilidad, porque somos los que vamos al frente, no puede ser el director de la empresa. Pero siempre hay que preguntarnos por qué. En ese caso fue un cambio de control, porque ya escuché la grabación completa, y una voz de mujer es la que autoriza al avión a entrar a pista. Y luego se oye la voz del que comete el error. Parte se ve aquí que no hubo esa comunicación interna de decirle, puse un avión en la pista, ¿no? Podría ser algo así. Pero el caso es que todo eso es sistemático. Existen los manuales, hay una lista, los pilotos lo tenemos cuando regresamos en los descansos, de que al que llega le lee la lista y le dices la condición del avión, dónde estamos, altitud, piloto automático, navegación, con quién nos comunicamos. Un cambio de turno pasa o sea, tendría que ser algo y lo hacemos con muy trabajado, ¿no? Con una lista para que no pasen errores y no se nos vaya algo, ¿no? Entonces, eso es sistema. Habría que ver si cuentan con esto y muchos otros detalles más en CENEAM. Voy a hablar de CENEAM completo, ¿no? Pero déjame hablar bien de una cosa que se está haciendo. El subsecretario actual se tuvo una reunión el domingo pasado y otra ayer. ¿Subsecretario? El arquitecto Jiménez Pons. Ok, de comunicaciones. De comunicaciones. Él realmente tomó el toro por los cuernos, hizo unas juntas, invitó a la comunidad aeronáutica y se está iniciando trabajos positivos. En esta parte de reporte lo hicimos muy hincapié, puesto que el Grupo Aeroméxico tiene un programa que se llama GAMSAP, que es de reportes y se tiene que garantizar que sea no punitivo. Cuando uno comete un error como lo hablamos, como ser humano, lo reportamos y la idea es ser más allá de proactivo, sino predictivo. Cuando se tienen muchos reportes, sabe uno que eventualmente va a pasar un accidente, pero si no hay reportes no pasa esto. Y en este caso, él se comprometió a que este programa, que se llamaría ASAP, que es el Aviation Safety Action Program, entraría en México y se le pondría a los controladores. Por todo esto que ustedes nos están exponiendo, ¿sí hay un mayor peligro para el pasajero?
Yo creo que el riesgo sube. Pero lo que él dijo es muy importante. Uno, somos seres humanos y vamos adelante. El primero que le va a pasar algo en el caso de un avión es a los pilotos. Vamos hasta adelante. Ahora, el avión tiene 2 sistemas de seguridad que son como la última barrera. Uno es el TICAS, que es cuando se acercan los aviones, se comunican entre los aviones y a uno lo mandan para arriba y el otro para abajo. Esto es lo que decían, que los aviones se repelen, ¿no? No se repelen, nos dan instrucción y nosotros la seguimos. Que este TICAS se ha activado muchísimo más con el rediseño que lo que se activaba antes. Tomando en cuenta que las 2 zonas más peligrosas de América Latina, los espacios aéreos, son los de Bogotá y los de México. Es donde más reportes, eventos TICAS hay. Y el otro es el acercamiento con el terreno, que es un sistema en el avión que se llama GPWS, que cuando se acerca da una alarma de proximidad del terreno y uno lo evade, ¿no? Entonces, gracias a estos también sistemas, se ha activado más de lo normal. Se han activado más de lo normal. Todos estos hacen que la aviación siga siendo segura. Pero lo que sí es que está habiendo muchos eventos y las estadísticas están ahí. Cuando hay muchos eventos, eventualmente se acerca más la posibilidad de un accidente, ¿no? Y es lo que no queremos ver en México. Lo que estamos hablando es que hay cada vez más incidentes, que esos incidentes incrementan el riesgo. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad fue de la persona que se fue directamente y, como digo, el funcionario del gobierno que estaba en CENEAM. Y después, ¿cómo se llamaba? Víctor Manuel Hernández Sandoval, que dejó por ahí todo su cártel, le llamamos nosotros ahí en CENEAM, de personajes oscuros. Pero bueno, tendría que haber una limpia ahí. Por llamarle de alguna manera, hay que reorganizar hombre lo puso todo. el actual gobierno, o sea, llegó el... Sí, el secretario, de hecho fue el subsecretario en ese entonces, Morán Moguel, quien se lo llevó para allá, que ahora está en el aeropuerto. No nos vamos a meter absolutamente en lo político. Tenemos que ser concretos, objetivos en la cuestión de seguridad. Esto lo generó una persona, ya salió esa persona, necesitamos que nos den la oportunidad a quienes estamos adentro, que somos quienes estamos viviendo, resistiendo y padeciendo todo lo que hicieron, nos den la oportunidad de hacer algo para cambiarlo y corregirlo, porque siguen estando en la misma situación, no cambia de un día para otro. Podrán cambiar las personas, pero el rediseño ahí sigue. Los conflictos que genera el rediseño ahí están. Hay que tomar medidas para ver qué es lo necesario hacer. Si se quedan las mismas rutas con otras restricciones o lo que sea, hay que hacerlo, hay que participar. Tenemos la obligación. Nunca había pasado esto. Es que no puedo creer. México era reconocido en su aviación y particularmente como controladores de tránsito aéreo. Y fueron estos 3 años donde se descompuso todo. Estos 3 años con este individuo le pusieron en la torre a todo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? O sea, es que los escucho y no lo puedo creer. O sea, ¿qué nivel de destrucción en 3 años? Pero yo estoy de acuerdo en lo que dijo Heriberto, absolutamente. El actual subsecretario está tomando las riendas del asunto y lo está haciendo de manera muy firme. Si él se mantiene en esa posición, lo dejan en esa posición, hay mucho que hacer, pero creo que tiene no solo la intención, sino el respaldo y la voluntad y la inteligencia para hacerlo. ¿Se sienten estigmatizados por el presidente? La verdad es que dice tantas cosas que yo te diría que no tiene caso poner eso, ¿no? Yo me regresaría un poquito más a la parte de si Víctor Hernández es responsable general y yo lo ampliaría un poquito, porque él no llegó ahí solo, ¿no? Él vendió un producto porque cuando empezar por una ubicación de un aeropuerto política no tuvo que ver nada con los técnicos. En su momento todos los técnicos dijimos de esto. No se hicieron los estudios que siempre se hacen previos y ahora lo estamos viendo, pero él no llegó ahí solo, ¿no? Él estaba muy apoyado y muy apoyado por el subsecretario anterior, que ahora está en el aeropuerto. Y curiosamente también ahora el aeropuerto tiene problemas de capacidad, tiene problemas de mantenimiento, tiene muchos problemas, ¿no? Y esto de que van a mandar los vuelos al aeropuerto fantasma, ¿no? Al Felipe Ángeles, donde pues, los pasajeros no quieren ir, las aerolíneas tampoco quieren volar. Esto de medio torcerle la mano a las aerolíneas para que manden, ¿eso es buena idea o nada más están cavando el mismo problema? Fíjate que es curioso porque de repente, o todo el tiempo nosotros estamos hablando de lo difícil que es Santa Lucía en todos los aspectos, y si nos vamos a la parte de ciudadano, lo que es llegar allá. Salir. Llegar es una bronca, salir es todavía más bronca. Ahorita es gratis el estacionamiento, dicen, pero eventualmente va a ser un problema irse allá en tu coche porque lo vas a tener que dejar mucho tiempo o el taxi va a ser muy caro. Pero
uno está en todo eso y de repente las líneas aceptan. Entonces yo no sé qué es lo que hablan con ellos, qué les prometen, qué les bajan de costos, porque no sé qué tenía que hacer un secretario de Hacienda o quién fue el que, de Gobernación, perdón, cuando esto es algo totalmente técnico, ¿no? En la parte de hablar con ellos. Pues uno como periodista puede sospechar muchísimas cosas que en esa mesa se pusieron, ¿no? Sí, para doblarle la mano. Cuando hablamos todo esto, las líneas aéreas acceden, ¿no? De una manera o de otra. Cuando surge un aeropuerto nuevo en una ciudad como la nuestra, tan grande, pues según yo, luego todas las aerolíneas están casi peleando por los lugares ahí, ¿no? O sea, no tiene que estar el presidente de la República hablándole a los directores de las aerolíneas para que manden vuelos. Pero ¿sabes cómo podríamos poner este ejemplo? Como el aeropuerto Mirabel de Montreal. Cuando se hacen las Olimpiadas allá, hacen un nuevo aeropuerto y hoy está vacío el aeropuerto, nada más va la carga. ¿Por qué? Porque el mercado está en otro lugar. Y es lo que pasa aquí. Eso no puedes decidir dónde se va a mover el mercado si no lo haces. Ahora, una solución sería cerrar Benito Juárez, el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí tú sí ya... Entonces no hay de otra, todo se traslada para allá, se quita problemas a la ciudad, pero pues igual puede ser un plan y le quitas todo el problema que era parte de lo que Texcoco iba a hacer, ¿no? Les agradezco muchísimo, capitanes, que nos hayan acompañado hoy en Latinos. A la orden, gracias. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Pues ahí está ese binomio central que tiene que ver con la seguridad aérea, pilotos, controladores aéreos, en medio de esta polémica. La crisis del sistema de salud en México no solo se refleja en la falta de medicinas, también se exhibe en enfermedades que antes estaban bajo control, como el VIH, y que hoy están resurgiendo de forma alarmante. Fíjese, si en 2020 se registraron 10,000 casos nuevos en el país, en 2021 ya fueron 14,000, y particularmente en una región que la ha sufrido como pocas, la península de Yucatán. Las cifras están disparando y la respuesta de las autoridades es la falta de pruebas de detección, la falta de campañas de prevención. Este es un reportaje de Montserrat Peralta. Intenté suicidarme 3 veces, pero no pude hacerlo por mi mamá y por un hermano que tengo que es el único que me ha apoyado. Ella es Claudia, tiene 19 años y vive en Quintana Roo. En 2021 fue diagnosticada con VIH. Su historia es la de miles de habitantes de la península de Yucatán, donde los nuevos casos de VIH están creciendo exponencialmente como en ninguna otra parte del país. Esto coloca a la región en la antesala de una alerta epidemiológica. De acuerdo con la Secretaría de Salud, Quintana Roo tuvo una tasa de 49 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 2021. Quintana Roo casi duplica la tasa de Campeche, el siguiente estado en la lista, donde Yucatán y Tabasco se encuentran en los primeros lugares. En el resto del país, los contagios también van al alza. El número de nuevos casos aumentó de 10,000 en 2020 a 14,000 en 2021. Lo que se cree como una enfermedad controlada, hoy está resurgiendo principalmente en personas que tienen entre 15 y 29 años de edad. En 2019, los casos de VIH en Quintana Roo llegaron a 974, su máximo histórico de los últimos 10 años. En 2020 hubo 538 diagnósticos, pero de acuerdo con activistas, se debió a que los servicios de salud disminuyeron la detección y atención del VIH por la pandemia de COVID-19. Para 2021, la cifra rebasó los 900 casos en Quintana Roo. Ahora, en 2022 se están detectando 2.5 nuevos casos diarios en promedio. La atención que el sector salud brindó a la pandemia por COVID-19 dejó al VIH en el último lugar de las prioridades. No había servicios de atención, no había servicios de salud, sí había entrega de retrovirales, pero mucha gente no salía por el confinamiento, que ahí también eso nos preocupó mucho a nosotros porque se dejaron de hacer, aparte de pruebas, este seguimiento de los casos. No solo eso, el recorte presupuestal a las organizaciones civiles que hacían pruebas para detectar nuevos casos y canalizarlos a los servicios de salud ha sido uno de los golpes más fuertes para la prevención y diagnóstico del VIH. También hubo diagnósticos tardíos. En 2021, un total de 140 personas en la entidad estaban en la etapa más avanzada de la enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA.
Claudia acudió a un centro de la Secretaría de Salud para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual, pero en medio de la pandemia de COVID le dijeron que en ese momento no tenían tiempo para atenderla y pospusieron su cuidado. Me hicieron esperar como un mes aproximadamente para darme un medicamento que sabían ellos que se necesitaba de urgencia. Los hombres son los más afectados por el virus del VIH en el país y en la península de Yucatán. Sergio fue diagnosticado en 2014. Al principio, ningún médico acertaba en su diagnóstico. Supo que tenía VIH por la falta de apetito y otros síntomas que fueron afectando su salud. Hoy se atiende en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el primer médico que lo revisó, después de salir positivo, lo juzgó por su preferencia sexual. Me dice, ¿eres gay? Y le digo, sí. Me dice, pues con razón. Esa respuesta nunca se me ha olvidado. Diversos factores contribuyen al incremento de casos de VIH en la península de Yucatán. Los más determinantes son la alta movilidad de la población en esta región, el turismo sexual y la falta de campañas de prevención en los últimos años. La indiferencia de las autoridades también es una constante. Pese a las cifras alarmantes de infecciones por VIH, el tema no se encuentra en la agenda de ninguno de los candidatos a gobernador de Quintana Roo. Activistas y colectivos señalan que hay incertidumbre sobre la compra y distribución de medicamentos para el VIH. El presidente de Red Positiva de Quintana Roo advierte que los cambios en la administración de los servicios de salud impactarán en la atención de los pacientes. Sabemos que el INSABI ya es una estrategia que quedó fuera, y si el INSABI estaba comprando y ahora va a comprar el IMSS, tampoco sabemos cómo se va a comprar. Jonathan Macías Romero, coordinador estatal del programa de VIH de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, explica que el reto es incrementar el número de detecciones para poder evitar o cortar la cadena de transmisión. Siempre nos hemos quedado con un número muy bajo de detecciones por cada cierto número de población. Y también esto no es solamente en el estado de Quintana Roo, sino a nivel nacional. No le pida que resuelva la inseguridad, los feminicidios, la carestía. No le pida que resuelva la corrupción o la falta de medicamentos. Lo suyo es el boicot. Y ahorita le está armando un boicot a Estados Unidos, aliándose con la dictadura. A ver si no termina poniéndose un plantón afuera de la Casa Blanca. Nos vemos la próxima semana.